Buenos días a todos y a todas. Hoy un ejemplo en España, pero que seguro veis en otros países. Polémica con Mercadona y la subida del IVA. Te están manipulando. Ahora te lo explico. Primero, suscribiros y dad like al vídeo si os gusta, para que el algoritmo de YouTube lo recomiende y más gente conozca la verdad. En diciembre de 2022 el Gobierno de España, mediante Real Decreto Ley, aprueba una bajada del impuesto sobre el valor añadido, sobre ciertos productos considerados de primera necesidad, o básicos en una cesta de compra típica. En octubre de 2024, esta bajada por ley se elimina. La polémica ha llegado cuando, desde el 1 de octubre de 2024, la cadena de supermercados Mercadona comenzó a colocar carteles informativos sobre la vuelta del IVA a los niveles previos a la bajada. De una parte, el gobierno y sus acólitos critican a Mercadona, acusándolo de ingerir en la política. Acusan a Mercadona de hipócrita, ya que no hizo lo mismo cuando se bajó el IVA. ¿Quién miente? Todos. Mienten y manipulan. Veamos. 1. Se bajó el IVA en 2022, porque había elecciones en 2023. No es casualidad que la bajada se aprobase en diciembre. Entonces, el gobierno manipula. No puede decir que bajó el IVA por un acto de mejorar la vida de la gente. Si quisiera hacer eso, no baja el impuesto. Pues una bajada en el impuesto no significa que los vendedores bajen el precio final. Si el gobierno quisiera bajar el precio de un bien o servicio, simplemente establece un precio máximo. O un precio como por ciento del costo. No penséis que eso es algo de comunistas. Estados Unidos lo hizo con una amplia gama de productos durante la Segunda Guerra Mundial, precisamente para evitar que se descontrolara la inflación. Volvió a hacerlo durante el mandato de Richard Nixon en los primeros años de la década de 1970. Se controlaron precios. E incluso salarios. En Canadá, el precio de un medicamento nuevo no puede exceder el promedio de precios de 7 países comparables, incluidos Estados Unidos, Francia y Alemania. Si se determina que un precio es excesivo, se ordena una reducción. En 2022, Francia aplicó un límite al aumento de precios de la electricidad y el gas natural. Hay más ejemplos. Buscadlo. El gobierno de España dijo también que la causa de la inflación era fundamentalmente la guerra en Ucrania. Pero entonces, si esa guerra aún continúa, y se le suma otra en Oriente Próximo, no existe realidad material que justifique eliminar la bajada del IVA. Esto es incuestionable. El verdadero motivo debe ser otro, y lo es. España es un Estado intervenido. No es soberano. Ningún político en España lo dice, porque necesita los votos de la ciudadanía para legitimar los privilegios del cargo que ocupan. Un cargo sin poder efectivo. España, no importa quién gobierne, debe rendir cuentas a 1. Comisión Europea, Banco Central Europeo y Fondo Monetario Internacional desde que fue rescatada en 2012. 2. Comisión Europea a cambio de las ayudas a raíz de la pandemia por COVID-19. España debe cumplir con una serie de reformas y además cumplir con ciertos objetivos, entre ellos, fiscales, esto es impuestos. En definitiva, el gobierno de España aprueba una subida de impuestos porque así se lo obligan los que realmente mandan sobre la economía del país y que ningún español vota. Entonces, miente el gobierno de España. Mercadona y la supuesta derecha liberal tienen razón. No. Los precios suben porque los vendedores los suben. Al no existir una política de fijación de precios por parte del gobierno, el PVP es el que Mercadona quiere poner. Punto. Que lo hace por unos motivos o por otros. Seguro. Pero quien sube el precio es el establecimiento que vende. Si Mercadona no quisiera subir los precios, que no lo haga. No tiene por qué hacerlo. Primero, porque tiene mucho margen con respecto a su competencia. Es, con diferencia, el gran líder en el subsector de las cadenas de supermercados. Factura un 169% más que el segundo que más cuota de mercado tiene. Segundo, porque ya demostró en el pasado que puede hacerlo y con mucho éxito. Mercadona ha llegado a ser el número 1, fundamentalmente por 3 motivos. 1. Conexiones históricas de Roig y su familia con la clase dirigente y dominante española. 2. Centrar su estrategia en los precios bajos y reducción de costes. Hay un ejemplo muy bueno y es el dentífrico. En Mercadona se dieron cuenta que la competencia vendía el dentífrico, que en sí es un envase, dentro de otro envase, una caja de cartón, decidieron quitarla, ahorrando el coste del empaque y de la logística. 3. Saber utilizar su posición dominante, por ejemplo con los proveedores, y después adueñándose del suelo.
Centrándome en el factor 2. Mercadona comenzó a crecer exponencialmente, gracias a que, cuando estalló la crisis de 2008, las grandes compañías de supermercados del momento estaban muy endeudadas en su afán de expandirse con nuevas tiendas. Esta deuda hizo imposible que pudieran bajar los precios, ya que debían ingresar suficiente para devolverla y, como siempre, que hubiese suficiente para remunerar a sus socios. Mercadona pudo ahí hacer dos cosas: pedir financiación y establecer precios bajos. Al tiempo que se apoyó en empresas que estaban a punto de quebrar por la crisis, y convertirlas en proveedores, en régimen de exclusividad. En resumen, Mercadona se hizo grande con una estrategia de precios más bajos que la competencia. Si hoy hiciese lo mismo, en un contexto de inflación y de guerras que prevén otra crisis económica, se cargaría a la competencia. Pero como ya no lo necesita, porque es el número uno, lo que ahora hace es aumentar precios para ingresar más. Es una constante de los que dominan. También en la política. Tienen un discurso cuando están en la oposición, pero cuando llegan al gobierno, repiten los mismos mantras que antes criticaban, aunque ello signifique contradecirse con lo que decían cuando intentaban acceder al gobierno. Entonces Mercadona y quienes la defienden mienten. Y también mienten desde el gobierno que se dice de izquierda. Pero ¿cómo es posible que mientan unos y otros a la vez? Pues porque el problema es el sistema, no quienes se benefician de él. Todos juegan su papel, pero dentro del mismo sistema. Hoy lo llamamos capitalismo por ponerle un nombre. Se nos vende como un avance con respecto al sistema anterior, debido a que con el capitalismo se fomenta la competencia y competitividad, y esto beneficia a los consumidores. Una mentira. El capitalismo es un juego de suma cero. Si puede, una empresa quiere que todos los consumidores le compren a ella en lugar de la competencia, y hace lo posible por conseguirlo. El capitalismo no es competitivo. El capitalismo es depredador. Y aquellos que no entienden esto, pierden frente a los tiburones sin escrúpulos que lo han convertido en un dogma de fe. ¿Y cómo es posible? Esto daría para otro vídeo. Es una bomba, pero es que la realidad nos demuestra que, aunque se peleen delante de las cámaras, sector público y sector privado son exactamente lo mismo. Partes de un mismo sistema. Mientras, somos engañados para que no critiquemos el sistema, culpemos a personas y colectivos concretos y no a quien verdaderamente nos maneja. Si queréis saber sobre esto, lo explico en mi libro, Los amos del dinero. Las mentiras más grandes jamás contadas. Disponible en Amazon, en todo el mundo. Un análisis, en el que publico las pruebas de quién manda realmente en el mundo y cómo funciona el sistema. Desmontando las mentiras que nos hacen creer. Muchas gracias por el apoyo. Podéis seguirme en Instagram y X, la antigua Twitter.